Organizando mi tiempo. Hay dos leyes fundamentales que me hicieron particularmente optimizar al máximo el uso de mi tiempo. Ellas las saqué del libro La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, que dicho sea de paso te lo recomiendo, muy bueno, cómprenlo que no se van a arrepentir. Estas leyes son: ley de Pareto, dice que el 80% de los resultados se producen desde el 20% de lo realizado. Es decir, el 80% del resultado que se genera proviene simplemente del 20% de lo que realicé. Lo cual indicaría que hay un 80% de actividades y acciones diarias que realizo en mi día que en realidad no son tan importantes o no me generan tantos resultados como ese 20% que me está generando el 80% restante. La ley es aplicable a la mayoría de las áreas de tu vida, por no decir a todas. Por ejemplo, en el 20% de tu tiempo estás solucionando el 80% de las actividades que tenías que solucionar en tu trabajo. En el 20% de esa jornada laboral solucionaste el 80% de las cosas que tenías que hacer durante todo el día. O que el 20% de tus clientes representan el 80% de tu facturación. O que el 20% de las actividades que realizas representan el 80% de relevancia. Y así un sinfín más de ejemplos. Encontrar los ejemplos que quieras en tu vida. Lo importante de esta ley es que cuando te das cuenta de ella y te pones a analizarla en tu vida particular, la vas a encontrar en un montón de diferentes facetas. Entonces la invitación aquí es poder identificar cuál es ese 20% de actividades que me están generando el 80% de los resultados y de esta manera poder enfocar mi energía en ellas y que ese 20% empiece a incrementar. Ley de Parkinson. Una tarea crecerá en importancia y complejidad en relación al tiempo asignado para realizarla. Es decir, el tiempo que tardemos en realizar una tarea dependerá del plazo que le hayamos otorgado para realizarla. Es decir, si puedo realizar una actividad en un día, pero me puse el plazo de una semana, voy a terminar rellenando de actividades sin sentido en el medio, porque en realidad yo la podía hacer en un día en vez de una semana. Esta es la magia del fin inminente del plazo. Si te doy simplemente 24 horas para terminar un proyecto, la inminencia del fin de ese plazo te va a hacer enfocarte sí o sí en lo importante. Y todo ese 80% sin sentido o 20% sin sentido va a ser corrido de un costado. Porque no es lo más importante, son detalles que no van a aportar al fin, al 80% de los resultados, que es en lo que te querés enfocar ahora, ya que tenés un corto plazo. Ahora, si para esa misma tarea de 24 horas te doy una semana, vos vas a tomar 6 días para hacer montañitas de granitos de arena. Porque en realidad el 80% de ese resultado lo generaste en 24 horas, no en los 6 días restantes de sobra que tenías. Y si son 2 meses para la misma tarea, se va a convertir en un monstruo mental gigante porque tienes demasiado tiempo para hacer algo que lo podías hacer en 24 horas. Seguramente has tenido, cuando ibas a la escuela o al colegio, algún momento en el que no has estudiado para un examen y te acordabas el día anterior y de repente te quedabas toda la noche o toda la tarde anterior estudiando y que tenías que rendir al otro día y que no llegabas, tenías esa sensación. Y lo que hacías ahí era automáticamente filtrar toda la información relevante que podía llegar a entrar al examen, lo realmente importante, y lo que no, ni siquiera lo leías o lo estudiabas, lo dejabas a un costado. Porque estás obligado a filtrar por tu corto tiempo. Y aquí está el secreto, era ese 20% de información que no iba a dar el 80% de los resultados en el examen. Y de esta manera estás viendo cómo estas dos leyes se complementan entre sí. Estudiar lo relevante con un periodo de tiempo lo suficientemente corto estipulado para que me haga obviar los detalles que no son relevantes.